Muy buenas a todos. No es nada nuevo que Chile está pasando por una crisis económica producto de la situación actual del coronavirus, lo que ha generado que, salió una noticia en los últimos días, que la clase media chilena van a ser los nuevos pobres tras esta pandemia. Y es que esto no es una noticia al azar, puesto que si vemos bien las noticias o si vemos la prensa tradicional, nos hemos dado cuenta que distintos conceptos económicos se han tomado la palestra pública y han intentado analizar lo que está ocurriendo en este país y cómo se está destrozando a la clase media chilena. ¿Y por qué digo esto? Porque ninguno de esta prensa o ninguna de estas noticias muestran cómo funciona realmente el sistema financiero y qué puede haber detrás de este mismo sistema. Y en esta ocasión voy a hacer quizás uno de los videos con el tema más grandilocuentes, por así decirlo, mostrando cómo se crea el dinero. Me he querido colgar un poco lo que está pasando ahora en Chile, pero la verdadera finalidad de este video es cómo se crea el dinero y qué es la base del sistema financiero. Así que comenzamos. Bien, para hacer este análisis de cómo se crea el dinero, no he querido grabarme solamente con mi cámara, sino que quiero hacer esta presentación para que de manera más lúdica se pueda entender cómo se crea el dinero. En este caso vamos a ver cómo se crea el dólar y vamos a tomar el ejemplo de Estados Unidos. Digamos que Estados Unidos necesita 10 billones de dólares para activar la economía nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Estados Unidos necesita 10 billones de dólares y dónde se saca ese dinero? Pues el gobierno de Estados Unidos va a la Reserva Federal de dicho país. Estados Unidos le da bonos del gobierno, impresos por ellos mismos, a cambio de que la Reserva Federal le dé 10 billones de dólares, dicho monto. Entonces se hace el intercambio y la Reserva Federal crea este dinero, que son la institución encargada de emitir el dólar, crea este dinero y ya Estados Unidos cuenta con 10 billones de dólares. De esos 10 billones de dólares van a parar a los bancos privados para que se guarde este dinero y se pueda conservar en dichas entidades. Y aquí viene lo interesante, que de esos 10 billones de dólares el sistema bancario puede crear 9 veces una burbuja monetaria. Me explico. De esos 10 billones de dólares, el sistema bancario se queda con el 10% para sus reservas y el 90% restante son reservas de exceso. ¿Qué es lo que pasa? Que cualquier persona puede, cualquier persona privada me refiero, puede pedir un préstamo de ese 90% restante y luego depositarlo en cualquiera de estas entidades bancarias. Es decir, que se comienza a crear una bola de nieve, por así decirlo, una burbuja monetaria en términos más concretos, que de 10 billones de dólares se puede crear muchos billones de dólares más. ¿Y qué es lo que pasa? Que si vemos bien este intercambio de bonos del gobierno a billones de dólares, estamos entendiendo que el dinero es igual a la deuda. ¿Y por qué digo esto? Porque Estados Unidos está endeudado con la Reserva Federal para este monto de dinero, en este caso de dólar. ¿Y por qué está endeudado? Porque los bonos del gobierno se podrían decir que son una especie de acciones, por así decirlo, que tienen cierto monto a pagar. Es decir, que Estados Unidos va en algún momento a pagar estos 10 billones de dólares. Y es por esto que el dinero no es nada menos ni nada más que es una deuda. Todo el dinero que tenemos en nuestros bolsillos podría haber sido la deuda de alguien más. ¿Y qué es lo que pasa? Y aquí hay dos factores muy interesantes también, producto de todas las consecuencias de este sistema bancario que se han hecho con este monto. La primera es la inflación. ¿Y por qué sucede la inflación? Porque del 10% que se sacó, se va con el tiempo se va devaluando. Y del 90% restante tiene mucho más valor que ese 10%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la devaluación del dinero se va haciendo mucho más progresiva. ¿Y cómo se combate curiosamente, cómo se combate la devaluación del dinero?
con la emisión de más dinero. Y eso es lo que sucede con la inflación. De hecho, si recuerdan, muchas veces escuchamos a nuestros padres o nuestros abuelos que cuando decían que con el dinero de ahora ellas podrían haberse alimentado, podrían haber tenido al ocio. En cambio, nosotros ahora por ejemplo, con 5.000 pesos o 1.000 pesos no hacemos mucho que lo que hacían en ese entonces nuestros padres o nuestros abuelos. Y el segundo punto, y es aquí el truco de este sistema totalmente corrupto, que la banca pide a intereses la deuda. Es decir, que toda la deuda que hay dentro del dinero se le tiene que devolver a la banca más intereses. Y esto es lo que pasa, que justamente con este sistema bancario que pide totalmente a intereses, no se puede devolver, producto de que si se devuelve todo el dinero que anda en circulación, no va a caer dinero para ninguna transacción. Todo va a estar destinado a estas instituciones bancarias, puesto que ellas son las que emiten el dinero y quienes prestaron nuevamente al gobierno de Estados Unidos. Y es aquí la raíz de este sistema financiero, el cual produce dos efectos muy claros, que es la inflación, y los intereses para seguir financiando a bancas. No se puede resolver esta deuda, producto de que se resuelve, se queda, como se dijo, sin dinero la sociedad, y todo va destinado a que las personas puedan caer en bancarrota, a que haya una inflación a través del tiempo y que todas las personas trabajen justamente para hacer correr esta, podríamos decir que es como una rueda de hámster donde van girando y girando, girando sin parar. Y esta es la base del sistema de esclavitud moderna, el cual no se trabaja para la emisión de un dinero que pueda apartar la deuda, sino que al contrario, cada vez trabajamos muchas veces para la deuda y para un control social que realmente nos esclaviza. Y bien, ya con dicha presentación vista, queda solamente sacar nuestras propias conclusiones. En lo personal, yo creo tres cosas. La primera es que si entendemos que el dinero es igual a la deuda y la deuda es igual al dinero, la deuda y el dinero siempre van a estar en términos proporcionales. Mientras más deuda haya, va a haber más dinero. Mientras menos deuda haya, va a haber menos dinero. Y eso es lo que generalmente no se explica mucho, puesto que es la base de este sistema financiero que solamente busca preservar entidades bancarias. Lo vimos en la Gran Depresión y lo vimos en la crisis del 2008, que las bancas privadas fueron salvadas por el Estado. Y lo hemos estado viendo ahora en último tiempo, justamente cuando el presidente Piñera dijo que quería salvar empresas como LAN con aporte del Estado. El segundo punto es que si bien vemos el contexto de Estados Unidos y de la emisión del dólar, es totalmente aplicable a lo que está sucediendo con Europa y el Banco Central Europeo. Es decir, que si sacamos a Estados Unidos podríamos poner a España, Alemania o Italia, cualquier otro país de la Unión Europea, y en cambio a la Reserva Federal la podríamos cambiar por el Banco Central Europeo y la operación seguiría siendo la misma. Seguiría siendo la misma operación de cómo se crea el dinero. Es decir, que ningún país puede ser soberano de su emisión del dinero, sino que siempre está al alero de una banca privada. Eso es lo que me lleva al tercer punto, que es un sistema totalmente esclavizador, puesto que no se trabaja para un fin, un fin o una meta para resolver esta deuda, sino que se trabaja justamente para preservarla, para que este dinero sea justamente se pase de una mano a otra y que esta deuda sea imposible de pagar, porque es imposible la cantidad de dinero que supone, puesto que se tiene que pagar todo el dinero que está en circulación más los intereses que están
artificialmente creados por estas mismas entidades bancarias. Y es por esto que la deuda y sí, bien digo, la deuda es el control absoluto de la población. Es la base de cómo nos esclaviza este sistema y cómo nos mantiene totalmente sumidos a la pérdida de la soberanía, a trabajar ni siquiera para un fin propio y a que no estemos y no tengamos ninguna voluntad soberana de nuestro dinero que está en nuestros propios bolsillos. Si el video les ha gustado, espero que lo puedan compartir, puedan comentar sus opiniones. Si alguien, como siempre digo, si alguien cree algo distinto, por favor, puede comentarlo y con gusto lo leeré y con gusto se puede generar una buena discusión. Un saludo, nos vemos en el próximo video.